Teca y vamos a estudiar la primera parte de la guía de estudio número 1 de la tercera unidad. Para esta guía, pues vamos a estudiar qué es una danza tradicional y cuáles son las danzas populares en Guatemala. En pantalla, pues les está apareciendo ya el material. Y bueno, como nosotros sabemos y lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Eh, Guatemala tiene una característica muy peculiar respecto a la expresión cultural. La diversidad de grupos étnicos que hay en Guatemala favorece a la multiculturalidad. Anteriormente, pues hablamos de lo que eran las fiestas tradicionales, hablamos de que lo que son los instrumentos autóctonos, por ejemplo, si ustedes ven en esta parte de lo que es nuestro material, pues nos está hablando de la marimba. Es uno de los instrumentos autóctonos, bueno, aunque hay un dilema respecto a este tipo de instrumento, ¿verdad? Hay un dilema, pero la mayor expresión cultural que hay en Guatemala es proveniente de la cultura o la civilización maya. Para ellos, esa forma de expresión no era solamente una forma de entretenimiento, una forma de arte, sino para ellos era parte de su ideología o de su idiosincrasia. Las danzas tradicionales tienen un enfoque. El enfoque para los mayas pues era rendir culto a sus dioses, para ellos tenía un enfoque especial. Hoy en día nosotros lo vemos como parte de la forma y la expresión cultural artística en nuestro país. Algo que tenemos que considerar es que Guatemala, mira, pues dentro del área cultural hay algo que se llama folclore. El hecho o fenómeno folclórico, que es un tema que vamos a estudiar a continuación en las siguientes guías, está clasificado en tres. El hecho o fenómeno folclórico. Está el folclore ergológico o material. Dentro de este folclore ergológico material entran qué sé yo, la gastronomía, los trajes típicos, las artesanías, es decir, todo aquello tangible, todo aquello que se pueda palpar, que se pueda tocar, que se pueda sentir, que se pueda oler, que se pueda ver. Eso es el hecho fenómeno folclórico ergológico o material. El segundo es el social. En el social, en el hecho fenómeno folclórico social, entran los mercados, las fiestas patronales, las celebraciones que se dan en cada pueblo, en cada región, en donde el objetivo es reunir a las personas. Y el tercero es el espiritual mental. Acá entrarían las danzas, los rituales, los sacrificios, las ceremonias. Entrarían dentro de este tipo de folclore que es espiritual mental. ¿Por qué? Porque la gente en este tipo de cultura, la expresión para ellos era más atribuida a su enfoque religioso, a sus dioses, a sus creencias. Entonces, las danzas pasadas tuvieron ese enfoque o precolombinas. Recuérdense que yo expliqué qué significa el término precolombino, pero voy a explicar una vez más. La colonia, antes del ingreso de la colonia es el periodo precolonial o precolombino. Entonces, antes del ingreso de los españoles, pues los mayas tenían una forma de expresión cultural más alegórica, más enfocada a sus dioses, a la naturaleza. Y antes del ingreso de los españoles se cree que se da este instrumento autóctono vamos a hablar, vamos a tener una sección específica para hablar de la marimba, los diferentes tipos de marimba que hay, el origen de la marimba, lo vamos a ver de manera individual, pero aprovechando que está acá en el contenido, uno de los instrumentos que es muy notorio dentro de las danzas es la marimba, como parte de no solamente un instrumento autóctono, es un símbolo patrio, tiene un gran contexto histórico, pero vamos a ver que las danzas tradicionales, muchas de estas, una vez más vemos esta característica, pues se ven mayormente en la población indígena, en las áreas rurales. El folclore, les dije que hay tres tipos de hecho o fenómeno folclórico, tres, pero el folclore tiene cuatro etapas. Hay un folclore o una cultura viva, hay una muerta, hay una moribunda y hay una naciente. La viva es la que actualmente permanece,
la que nosotros vemos aún manifestarse en cualquier pueblo de nuestro país. Ese es el folclore vivo. El muerto, manifestaciones que ya no se dan, que antes se hacían y que ahora ya no existen, que desaparecieron, que dejaron de tener importancia y por ende murieron o desaparecieron. Entonces, vivo, muerto, naciente. Hoy en día nosotros vemos que la población las personas actuales pues han ido innovando, han ido creando nuevas formas de manifestación cultural basadas en el arte, basadas en una expresión más pintoresca o más de caricatura. Por ejemplo, antes las danzas eran enfocadas a los dioses, a la naturaleza. Hoy vemos danzas o bailes de dibujos animados. Entonces ahí hay una nueva forma de expresión folclórica que es naciente. Y están aquellos que son moribundos. El moribundo es aquel que sí se practica solo en algunas zonas, que está desapareciendo, que por la falta o la importancia que no se le dio, pues ya no se está tomando en cuenta y estamos viendo que hay una que se está eliminando y que se está incorporando una nueva forma de expresión cultural. Entonces, el folclore tiene 4 etapas: vivo, muerto, moribundo y naciente. Las danzas también en Guatemala van a tener esa característica peculiar. Danzas tradicionales. Prácticamente la única danza, drama precolombina que persiste en la actualidad es la del Rabinal Achí. La vamos a ver a continuación, que alude directamente al combate entre dos jefes guerreros, el varón de Rabinal, llamado también Rabinal Achí, o jefe principal de los varones del pueblo Rabinalev, contra el guerrero Queche o Queche Achí, jefe máximo de los quichés. Entonces, esta danza es una representación de la lucha entre estos dos jefes de querer tener la autoridad. El tema central del texto de la danza es la captura y ejecución del enemigo. El Alain Breton, la danza representa el origen de la lucha entre dos grupos por alcanzar el dominio político y económico de la zona Samanev. El Rabinal Achí es una obra que durante muchos años después de la conquista española se mantuvo en la clandestinidad debido a la cantidad de elementos supuestamente paganos contenidos en ella y que los religiosos condenaban. Por ello, es muy probable que durante varios años la danza haya ejecutado un secreto, se haya ejecutado en secreto, lejos de la mirada y el oído de los clérigos. ¿Por qué razón? Aquí hay algo muy importante también. Mira, pues, la danza del Rabinal Achí, que aún se representa en algunos pueblos y localidades del área del altiplano guatemalteco, es una representación del dominio que querían tener dos jefes. Era en el enfoque maya. Cuando aparece la cultura española limita la expresión cultural indígena e impone una nueva forma de ideología religiosa, y por eso aquí está hablando del clero. El clero católico imponen a la iglesia católica, se eliminan todas las manifestaciones culturales y por ende van desapareciendo muchas danzas, rituales, sacrificios que hoy en día hay un cierto sector de la población, podríamos hablar de los sacerdotes mayas, que son los que aún tienen esta inclinación o estas creencias y que las practican en algunas zonas específicas. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos sitios arqueológicos como por ejemplo Caminal Juyú, Isimché, Misco Viejo, en donde hay zonas específicas para que puedan elaborar o llevar a cabo sus danzas, sus ceremonias, que aún se realiza, pero esto se fue eliminando por el claro punto que vemos acá, que es por la aparición del clero. En la actualidad se realiza casi regularmente durante el mes de enero. La otra danza prehispánica que se continúa bailando hasta la actualidad es la del palo volador, la cual se lleva a cabo como ritual de fertilidad. Otra danza con ese mismo sentido fue la de la culebra, hoy prácticamente extinta. Ahí está un claro ejemplo de, como yo les decía, que el folclore es muerto, o sea, desaparece. Dice prácticamente extinta por la influencia de la Iglesia Católica.
Otras danzas de tipo guerrero, además de la del Rabinal Achí, son las de la conquista y la de moros y cristianos, que aquí vemos una danza tradicional, que sería la de moros y cristianos. Ahora, vamos a ver una nueva forma de expresión folclórica que sería naciente, de que ahora ya no son moros y cristianos, le dicen moros y cristianos, pero son hombres vestidos de mujeres. Regresemos al contexto histórico. ¿Será que así fue el origen de esta forma de expresión cultural? Definitivamente no. Ahora ha habido una nueva interpretación artística y ahí está el folclore naciente. La primera representa el hecho histórico de la conquista de los indígenas por parte de los españoles, pero bajo una forma de guerra ritualizada. Tiene, por lo tanto, una connotación muy profunda, tanto en México como en Guatemala. Esta danza refleja la presencia de los españoles en tierras mexicanas, la existencia de embajadas para la negociación, la guerra y la victoria. Sin embargo, el tema dominante y central de la danza de la conquista es esencialmente religioso, pues se enfrenta el mundo religioso indígena con el español. Según Matilde Montoya, la lucha que se establece en el baile de la conquista es la lucha de la fe presuntamente pagana de los indios contra la fe cristiana de los españoles. Esta pugna concluye con la conversión de los indígenas al cristianismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ya se ve una modificación de la expresión cultural que hace muchos años, pues en el área indígena se practicó en Guatemala. Dice en los textos de la danza de la conquista que siempre aparecen redactados en español, Tecún, príncipe de los indígenas quiché, aparece defendiendo sus antiguas creencias frente al conquistador de Guatemala, Pedro de Alvarado. La de la conquista es una danza guerrera que se baila en diferentes partes de Guatemala, principalmente en los pueblos del Altiplano, de las Verapaces y la costa sur del país. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo a continuación y vamos a trabajar con lo siguiente. Si usted lo puede hacer, para quienes no se conectaron y están viendo el video, pueden trabajar de esta manera. Las cuatro etapas del folclore, repito, son vivo, muerto, moribundo y naciente. Basado en estas cuatro etapas del folclore y tomando en cuenta esta forma de expresión cultural que serían danzas, vamos a redactar nombres de danzas que pertenecen o que pertenecieron a estas etapas. Entonces, esto lo dejo como actividad para quienes están viendo el video y no estuvieron en clase presencial, y para quienes están en clase presencial vamos a trabajar a continuación, solo que esta segunda parte no quedará grabada por cuestión de soporte de video, no quedará grabada, pero sí la vamos a trabajar a continuación en clase. Entonces, con esto concluyo el contenido y la primera parte de la guía de estudio número 1 del curso de cultura guatemalteca.